Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú estés, mi corazón. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Una vez más, como siempre, yo quiero hablarte claro. No importa que los demás seres humanos no me entiendan. Lo que me interesa es que tú lo comprendas. Y tú que estás viendo este video, tengas reflexión de las cosas que están pasando y te des cuenta claramente que si no quieres ver todo lo que está sucediendo, ya es tu decisión, porque en realidad se están viendo cosas muy fuertes, pero hay muchas personas que prefieren ver lo material, las discusiones, los problemas, las tristezas, los dolores, las preocupaciones, qué falta, qué hay, qué no hay. Eso es lo que les interesa a la gran mayoría de seres humanos. No, no quiero criticar a nadie, solo quiero aclararlo para aquel que se dé cuenta, ojalá pueda cambiar, ojalá pueda rectificar y pueda vivir en armonía. Hoy día, mis corazones preciosos, quiero que nos ocupemos de la Biblia etíope, del libro de Enojo, porque la iglesia ha identificado 144,000 los que van a subir, los que van a ser arrebatados. Y eso es erróneamente, porque Enojo nos nombra a los verdaderos. Y quiero que pongas atención a este vídeo que te voy a compartir. Estoy narrándolo yo para que tú puedas comprenderlo y darte cuenta por qué nos han engañado, por qué se han cambiado las cosas de esta manera. Porque durante más de 2000 años, la iglesia institucional te ha enseñado la identidad equivocada de los 144,000 elegidos, vamos a decir así. Pues mira los registros visuales antiguos y lo que estás viendo es la mentira estandarizada y extendida de los 144,000. Son simplemente un remanente de judíos étnicos o una metáfora genérica de la iglesia entera, porque la verdadera identidad de este grupo selecto quedó registrado hace miles de años y estaba escondida a plena vista de forma tan eficaz que los primeros concilios de la iglesia votaron para desterrar el texto que guardaba la clave, y al final tú te vas a dar cuenta por qué. Y vas a entender exactamente quiénes son los 144,000, los tronos cósmicos literales que están destinados a heredar. Y un grupo concreto de ángeles caídos les tiene terror. Y vamos a narrar porque todo empieza con la supresión deliberada del único texto que conecta los puntos. La confusión que rodea el capítulo 7 del Apocalipsis no es un accidente, es el resultado directo de la pieza de rompecabezas que fue retirada sistemáticamente de la Biblia. Y ahora voy a cualquier seminario tradicional y pido que identifiquen a los 144,000. Y vas a ver la cantidad de puñado de respuestas que me van, y todavía higienizadas y contradictorias entre sí. Me van a dar como respuesta a mi pregunta. Pues algunos comentaristas aferrados a una lectura literalista y futurista estricta concluyen que los 144,000 se refieren exclusivamente a un remanente de judíos étnicos que señalan Apocalipsis 7, donde el texto enumera explícitamente 12,000 sellados de cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Otros afirman que se trata simplemente de un número figurado que representa la totalidad del pueblo de Dios. Y un ejército cristiano simbólico sacado de un censo celestial, algunos incluso sostienen que es una clase específica de santos
que se unieron a la denominación concreta antes del año 1935. Pero todas estas interpretaciones comparten un fallet fatal. Lean el libro del Apocalipsis, que el vacío completamente divorciado de la cosmovisión apocalíptica del siglo I de su propio autor, Juan de Patmos, para entender lo que Juan estaba describiendo. En realidad, hay que mirar fuera de los 66 libros del canon occidental moderno y acudir al único libro que dice la verdad, el libro de Enoch, un texto apocalíptico judío antiguo que dio forma al pensamiento judío y cristiano temprano. Son los padres de la iglesia, como Tertuliano, defendieron con fiereza la autenticidad de los escritos de Enoch, como fuente de comprensión sobre el origen del mal y la mecánica del juicio divino. Hoy, ese texto está completamente ausente de la Biblia protestante. ¿Por qué? Porque la iglesia institucional no pudo, con su teología, y en el siglo IV, alrededor del año 363 a 364 de nuestra era, en una asamblea de obispos se reunió en el Concilio de la Odisea para estandarizar la doctrina cristiana y así establecer una lista definitiva de libros canónicos. En aquel momento la iglesia primitiva estaba cada vez más influida por filósofos griegos como Platón, que veía el ámbito espiritual como un lugar etéreo y abstracto, poblado de seres fantasmales. Eso chocaba con la realidad cósmica, física y áspera que representa el libro de Enoch. Así que el Concilio de la Odisea excluyó los textos apócrifos de Enoch siglos después, como si fueran... Perdón, mis amores, se entró una llamada y disculpas, por favor. Vamos a continuar. A los libros apócrifos como Enoch. Y siglos después, durante la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero redoblaron ese borrado, emitiendo deliberadamente el libro de Enoch para alejar el canon de textos que consideraban supersticiosos. Querían una teología limpia y manejable, pero no se puede higienizar lo sobrenatural. Mientras Occidente purgaba a Enoch, sus púlpitos, la iglesia ortodoxa etíope lo guardó en lo profundo de las tierras altas de África Oriental. Unos monjes copiaron el libro de Enoch, manteniendo vivo el relato cósmico que el resto del mundo cristiano intentó enterrar. El canon etíope reconoció que los textos de los teólogos occidentales se negaban a admitir que Enoch, el séptimo patriarca, después de Adán, que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, tenía la llave maestra para entender el fin de los días de esos nos devuelve a los 144,000. Y en el capítulo 7 del Apocalipsis, Juan ve un ángel que sube desde el oriente sosteniendo el sello de Dios viviente. Ese ángel ordena a otros 4 ángeles que están conteniendo los vientos de destrucción que esperen hasta que los siervos de Dios queden sellados en la frente. Esta imagen de una marca protectora no es nueva. Está tomada directamente de Ezequiel 9, donde un sello en la frente distingue a los idólatras y quienes permanecen fieles a Dios, los 144,000. Son sellados, contados y protegidos de la ira inminente. Pero Juan está haciendo aquí algo mucho más hondo que un simple censo de conversos judíos. Pues hay una conexión teológica que la mayoría de los predicadores modernos pasan por alto por completo el sellado de los 144,000. Está directamente ligado al sacerdocio levítico. Según los números 3, 40 y 41, Dios escogió a los levitas para un papel dentro de un marco conocido como la doctrina de la sustitución. Y Dios permitió que los levitas representaran a sus compatriotas israelitas e intercedieran en nombre de toda la nación. Su elección no fue arbitraria. Los levitas del Antiguo Testamento fueron nombrados
como recompensa por su fidelidad moral inquebrantable al Señor durante una época de decadencia moral extrema. En concreto, el incidente del becerro de oro en el Éxodo 32, Juan aplica exactamente esa ingeniería levítica a los 144,000. En Apocalipsis 14 son los no contaminados que siguen al Cordero. Entran en su reposo, son los levitas espirituales definitivos, firmes en un mundo consumido por el engaño. Los sustitutos, los representantes, la guardia de élite del Altísimo. Pero si ellos son los reemplazados, la pregunta pasa a ser, ¿a quién están reemplazando? Exactamente. Todo lo que estás viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo para que tú puedas entenderlo. Vamos a explicar bien. Para responder hay que examinar en el capítulo más oscuro de la historia antigua, un acontecimiento catastrófico que obligó a Dios a crear esa vanguardia de 144,000 miembros. En primer lugar, un acontecimiento que empieza con ángeles abandonando los puestos que les habían sido asignados antes de que la humanidad construyera su primera ciudad. Una traición cósmica hizo añicos el orden del cielo y el verdadero propósito de los 144,000 no se puede entender sin destapar la historia suprimida de los vigilantes. El libro de Enoch introduce una cosmología compleja que la Iglesia occidental encontró demasiado aterradora para enseñar. Detalla el descenso de una clase concreta de seres angélicos conocidos como los vigilantes. Y según los capítulos del 1 al 36 del primer libro de Enoch, a estas entidades celestiales se les dio un mandato divino para supervisar los asuntos de la humanidad temprana. Estaban apostadas en los ámbitos celestiales, dotadas de un poder inimaginable y encargadas de un deber sagrado, pero se rebelaron. Inimaginable y encargadas de un deber sagrado, pero fue que ellos cometieron una equivocación, miraron a las hijas de los hombres, las codiciaron e hicieron un pacto mutuo que desafió en la cumbre del Monte Hermón. Esto no fue una infracción teológica menor. Los vigilantes impartieron conocimiento prohibido a la humanidad, incluidas las armas, los cosméticos, la hechicería y el corte de raíces, y eso corrompió la raza humana, desencadenando una explosión de violencia y derramamiento de sangre. Pero su mayor pecado fue su contaminación física. Estos seres espirituales abandonaron sus moradas celestiales asignadas y mantuvieron relaciones con las hijas de los hombres, exactamente como se recoge en el Génesis 6:1 al 4. La descendencia de su unión impía fueron los Nefilim, una raza de gigantes cuyos apetitos insaciables devastaron el mundo antiguo, y la iglesia institucional ha pasado siglos intentando alegorizar este acontecimiento. Promueven la llamada visión celita. Se sostiene que los hijos de Dios de Génesis eran simplemente los descendientes humanos justo de Seth, que se casaron con las descendientes humanas malvadas de Caín. Es una doctrina cómoda y segura que ignora por completo el contexto antiguo. El libro de Enoch ha de transigir, afirma explícitamente que los vigilantes eran ángeles literales que abandonaron su pureza. Este relato de interferencia angélica y contaminación cósmica chocaba con las doctrinas ortodoxas de la Iglesia posterior, que prefería subrayar la responsabilidad humana del pecado antes que la realidad devastadora de la corrupción angélica. Pero Juan de Patmos, escribiendo el libro del Apocalipsis en una isla prisión desolada, no estaba atado a la teología timorata de unos concilios que aún no existían. Él conocía la literatura de Enoch, las tradiciones apocalípticas judías y cristianas tempranas,
Estaban saturadas de la idea de que sus números concretos de tronos angélicos había quedado vacío y los vigilantes habían perdido sus puestos en el consejo divino. Al contaminarse con mujeres terrenales, perdieron su herencia celestial. Se convirtieron en los traidores definitivos encadenados en tinieblas a la espera del juicio final. Ahora, piensa en esta tragedia antigua en la cabeza. Mira cómo describe Juan los 144,000. En Apocalipsis 14, escribe, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Mira, estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Durante siglos, los predicadores modernos han batallado por explicar este versículo. ¿Son los 144,000 un grupo de monjes humanos célibes? ¿Es esto un mandato contra el matrimonio? No. Eso es una lectura equivocada de proporciones enormes. Juan está usando un lenguaje apocalíptico preciso y dirigido. Describe a los 144,000 en oposición directa y radical a los ángeles caídos mencionados en los capítulos del 1 al 36 de Enoch. Los vigilantes abandonaron el cielo, se contaminaron con mujeres y siguieron sus propias pasiones. Los 144,000 mantenieron su pureza espiritual, rechazaron la idolatría del sistema del mundo y siguen al Cordero por donde quiera que va. El contraste no es solo poético, es estructural. Los 144,000 son el espejo invertido de los vigilantes caídos. Piensa en la escala de esto. El libro de Enoch establece que la justicia divina exige equilibrio. Una rebelión de los vigilantes dejó un vacío enorme en la administración espiritual del cosmos. Dios no se encogió de hombros ante esa traición. Orquestó un plan maestro de reemplazo y miró a lo largo de los corredores del tiempo y eligió un remanente concreto y no contaminado de la tierra. En el Apocalipsis 14:3, los 144,000 se describen explícitamente como los que han sido redimidos de la tierra y comprados de entre los hombres. Es un lenguaje amplio y general que indica que este grupo selecto se extrae de todos los pueblos. Son una sección transversal de la humanidad redimida, judíos y gentiles, formados de un ejército espiritual para conducir una guerra santa. Y son los fieles que han soportado la decadencia moral definitiva de los últimos tiempos. Igual que los levitas antiguos se mantuvieron firmes durante la rebelión del becerro de oro, y aquí es donde la historia da un giro más extraño y más glorioso, porque los 144,000 no son solo creyentes esperando de brazos cruzados un arrebatamiento, están siendo preparados para un despliegue cósmico activo que aterrorizará a las fuerzas de la oscuridad. El secreto último de la iglesia institucional que te ocultó es que los 144,000 no son meramente humanos salvados, son los reemplazados, profetizados y directos de los ángeles caídos. Cuando pones Apocalipsis 14 al lado del libro de Enoch, emerge una imagen sobrecogedora. El erudito bíblico Daniel Olson presentó en 1997 una lectura distinta, argumentando que las 144,000 vírgenes son una imagen explícita de los ángeles caídos. Contrastar deliberadamente los redimidos con los vigilantes. Juan de Patmos está asignando en realidad a los 144,000 el papel de los ángeles buenos. Lee otra vez. Juan está dando a seres humanos el estatus cósmico de entidades celestiales que se revelaron. Esto hace añicos por completo la visión pasiva tradicional del más allá. No estamos destinados a sentarnos en nubes esponjosas, tocando el arpa. El ámbito espiritual es una jerarquía militarizada y altamente organizada.
Y cuando los vigilantes cayeron, abandonaron sus puestos como supervisores, administradores y guardianes del orden divino, y durante milenios esos asientos de poder han permanecido vacantes, mientras los espíritus demoníacos de los Nefilim muertos vagaban por toda la tierra sembrando el caos. Pero Dios, que es un Dios de justicia absoluta y sustitución divina igual, usó el sistema levítico para establecer un sacerdocio que representara a toda la nación de Israel. Está usando a los 144,000 para establecer un nuevo sacerdocio cósmico, no contaminado, que represente a la humanidad redimida. En las mismísimas cortes del cielo, los 144,000 son los levitas no contaminados del nuevo pacto. Han conseguido la victoria moral que los vigilantes no supieron sostener. Los vigilantes se dieron a los deseos de carne y se contaminaron con las hijas de los hombres. Los 144,000 permanecen espiritualmente puros, rechazando la marca de la bestia y las seducciones de Babilonia. Los vigilantes se rebelaron contra el Todopoderoso para construir sus propios reinos en la tierra. Y los 144,000 entregan su autonomía por completo y siguen al Cordero a donde quiera que los lleve. Son el contraataque definitivo contra el reino de las tinieblas. Esto explica por qué se le presenta en Apocalipsis 14 de pie sobre el monte Sión con un cordero. En la literatura apocalíptica, los monjes son las sedes del consejo y la autoridad divinos. Los vigilantes descendieron sobre el monte Hermón para consumar su traición. Los 144,000 ascienden al monte Sión para recibir su coronación. En contraste geográfico es la declaración teológica deliberada. Dios toma a un grupo de humanos, criaturas hechas de polvo de la tierra inferiores a los ángeles, los redime por la sangre del Cordero y los eleva a los mismísimos tronos que los vigilantes abandonaron. Por eso el libro de Enoch tuvo que ser suprimido por las estructuras políticas de la iglesia primitiva y los poderes institucionales del siglo III, alineados por el Imperio Romano, querían una teología que obedeciera una separación nítida entre el clero y el laicado, una separación todavía mayor entre la humanidad y lo divino, porque la idea de que un remanente de seres humanos pudiera ser elevado al estatus de vigilantes celestiales, reemplazar a los ángeles antiguos y participar directamente con el consejo divino era demasiado radical. Democratizaba la autoridad cósmica. Le decía al creyente corriente que su fidelidad inquebrantable en un mundo corrupto lo estaba preparando activamente para juzgar ángeles. Y si entiendes a los 144,000 como una forma simbólica de designar a la vanguardia de la élite del pueblo de Dios, en vez de como un grupo de judíos étnicos del libro entero del Apocalipsis se abre. Y el propio número 144,000 es un símbolo matemático de completitud absoluta. El cuadrado de 12, el número de las tribus de Israel y de los apóstoles del Cordero multiplicado por 1000, es la numeración administrativa perfecta para el nuevo gobierno celestial de Dios. Están sellados en la frente tal como prometía Ezequiel, autenticados y protegidos por el propio Creador. Satanás sella a sus seguidores con la marca de la bestia, reclamando la propiedad de una tierra corrompida, pero Dios viviente sella a sus 144,000, reclamándolos como la primicia de una creación enteramente nueva. Son la prueba definitiva de que la rebelión de Satanás fracasó. Satanás convenció a 1/3 de los ángeles de abandonar sus puestos, creyendo que el libre albedrío conduce inevitablemente a la rebelión. Pero Dios produce 144,000 humanos que, pese a vivir en un mundo caído e infectado de demonios, escogen la lealtad absoluta, vindican el carácter de Dios en la corte cósmica. Y los padres de la iglesia primitiva que leyeron a Enoch
Lo entendían y también lo entendieron los monjes etíopes que protegieron el texto, y los 144.000 no son una ocurrencia tardía, son la punta de la lanza, son los reemplazados humanos de los vigilantes caídos entrando en el vacío cósmico para restaurar el orden del cielo y juzgar a las mismísimas entidades que intentaron destruir a la humanidad. Porque la verdadera tragedia del cristianismo moderno no es solo que se dejara un libro fuera de la Biblia, es que se le ocultó una herencia cósmica entera. Los creyentes a quienes pertenecían los 144.000 no son un acertijo matemático para resolver con gráficos proféticos, ni con un club restringido de un siglo concreto. Son un acto de justicia poética de Dios. Los vigilantes miraron hacia abajo desde el cielo, vieron la belleza de la tierra y cambiaron su primogenitura santa por una corrupción temporal. Y los 144.000 miran hacia arriba desde una tierra corrompida, ven la belleza del Cordero y cambian sus vidas terrenales por una primogenitura santa y eterna. Pan de venta. Toman las coronas que los ángeles dejaron caer. La pregunta no es si los 144.000 son judíos o gentiles literales o simbólicos. La pregunta es verdad si tú posees esa clase de lealtad no contaminada e inquebrantable que aterroriza a las fuerzas caídas de este mundo. ¿Tú estás preparado, mi corazón, para ocupar el asiento que el Consejo Cósmico ha dejado como para que tú puedas decidir? Estamos viviendo los tiempos que nos narró Enoch. Además, él nombra a un vigilante ligado al mes en que tú naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo cree es para formar tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. ¿Tú podrías romper los 3 sellos? ¿Tú podrías dejar de hacer las cosas torcidas para colocarte en la línea de hacer las cosas bien? Pues es necesario que tomes reflexión de todo lo que yo os he narrado. Y de verdad, ahora sí, ya sé definitivamente qué son los 144.000 para todos nosotros. Ha sido un placer muy grande para mí, mis amores, estar con todos ustedes el día de hoy. Estamos en contacto. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Hasta prontito. Chao.